Vimos lo que son los cuentos de hadas. ¿Qué son? Retomando un poquito. ¿Qué es un cuento de hadas? Cuentos de destinos. Son los cuentos de destinos. Hada viene de, en un determinado momento la H sonó como F, fada, y la D fue T, entonces fata, y eso viene de fatum, destino. Fada, fata, fatum, o fata morgana, el hada morgana. Entonces cuentos de hadas pues son cuentos de destinos, los destinos de nuestro interior. Este libro, El cuento de los cuentos, es la primera recopilación formal. Seguramente hubo algunas otras, pero nosotros nada más tenemos esto. Y digo seguramente porque pues la historia de las editoriales indica que se ha dejado fuera muchas obras, ¿verdad? O sea, hay muchas obras buenas que a lo mejor nunca pudieron llegar a ser publicadas. Y no es porque no fueran buenas, es porque no corrieron con algún tipo de suerte, no se toparon con el editor adecuado, algo no pasó. Y están ahí y son buenas, pero afortunadamente pues algunas sí. Y el Pentamerón aquí está, de Jean-Baptiste Bazille. Digamos que más o menos en 1600 está apareciendo este libro. Y hoy vamos a conocer el cuento que enmarca la narración. ¿Qué es enmarcar? ¿Recuerdan Las Mil y una Noches? ¿Recuerdan que la historia de Sherezada y el sultán enmarca Las Mil y una Noches? Es decir, Sherezada y el sultán, lo que están viviendo, dan pie a que Sherezada le cuente al sultán cuentos, y entonces empiezan a entrar en todos los cuentos que cuenta Sherezada. Igual aquí, pero vamos a conocer cuál es la narración marco. Ni se imaginan cómo es la narración marco, es larga y muy interesante. Como quiero que además escuchen el tratamiento barroco que se le dio un tratamiento muy barroco. ¿Ubican lo que es barroco? Como muy recargado, o sea, se recargó de más. Era el habla coloquial y los cuentos se estaban contando en las plazas y por lo tanto los estaban contando los trovadores, que se los aprendían de memoria y los adaptaban a veces según las circunstancias, pero no era un tratamiento elegante del cuento, ni un tratamiento formal tampoco, porque eran los trovadores para el pueblo, entonces no había cuidado editorial. En cambio, lo que hace este autor napolitano, Jean-Baptiste Bazille, lo que va a hacer él es a esos cuentos les va a dar el tratamiento literario que en esa época era importante. Por eso lo van a sentir en algunas ocasiones recargado, ¿no? Y no se los voy a leer todo, algunas cosas yo se las voy a contar, pero quiero que oigan la manera pues de narrar. Dice uno de esos proverbios rancios de antiguo cuño, que quien busca lo que no debe, encuentra lo que no quiere. Fíjense que es de antes. Ahí está. No sé si están buscando lo que no deben. Como sabido es que el mono, por ponerse las botas, quedó prendido del pie. Y aquí tienen una notita, es una referencia antigua para capturar a los monos. O sea, así capturaba a los monos. Igual cosa le ocurrió a una esclava harapienta que jamás había usado zapatos y pretendió ceñirse una corona a la cabeza. Pues tal como el molino elimina todas las asperezas y siempre llega el día de la rendición de cuentas, aquella, por haberse adueñado con añagazas de algo que no le pertenecía, acabó en medio de una rueda de coces y tanto como se había encumbrado, así debajo cayó, de la manera que a continuación se cuenta. Entonces, pues parece ser que nos va a contar de alguien a quien no le tocaba algo y todo lo que le pasó. Pero en realidad no es la protagonista, ¿eh? La protagonista es una princesa. Es una princesa que nunca se había reído, jamás. Su padre estaba muy preocupado porque la princesa nunca había reído. Y si alguna vez han ido a la FIL y han escuchado estos, los que traen los títeres, es un cuento que se cuenta, la princesa que nunca había reído, pero no se cuenta con la extensión que lo vamos a escuchar aquí. Entonces sí, ¿ya han escuchado ustedes acerca de una princesa que nunca había reído?
Para mí es importante saber qué tanto la princesa que nunca había reído está en su psique. ¿Quién? No, Perla no, Sofía no, tampoco, pero Creo que sí. Mario sí. ¿Ibas a la FIL y ibas a los títeres? Sí, hace... Ok, seguramente lo escuchaste. ¿Tú, Rose, no? No. ¿Cómo se llama el cuento? La princesa que nunca había reído no es el nombre del cuento. Este cuento en realidad no tiene nombre, se llama Introducción. Es un cuento. Sí, porque es la introducción a todos los cuentos. O sea, ahorita vamos a entrar a los otros cuentos. Yo les voy a contar la introducción para que sepan por qué vamos a tener que contar 50 cuentos. O sea, esto solamente me sirve para saber por qué les voy a contar 50 cuentos. ¿Sí? Por lo tanto, el nombre de eso, si acaso, será el cuento de los cuentos. Ok. Yo creo que sí, el cuento de los cuentos. Érase una vez un rey de Valle Pelosa que tenía una hija llamada Sosa, a la cual, como si fuese un nuevo Zoroastro o un nuevo Heráclito, nunca se la veía reír. Muy seria ella. Por ello, el pobre padre, que no poseía más consuelo que el de su única hija, hacía cuanto estaba en sus manos para liberarla de la melancolía. Y así convocaba para abrirle el apetito, ora esos que andan con zancos, ora esos que andan contorsionándose con un aro, ora los bufones, y se la pasaba buscando a todo el que pudiera hacer reír a su hija. ¿Sí? ¿Recuerdas algo? Dime. Estoy tratando de acordar, creo que sí sale en la película. Sí, pues esta es la narración, la base. Y hay una descripción de todos los que habían ido al palacio a hacer reír a la princesita, y la princesita, toda seria, ni una sonrisa, todo el mundo carcajeándose y la princesita, toda seria. Y dice, mas todo resultaba en vano, ya que ni el remedio, ni la hierba, ni una estocada en pleno diafragma hubieranle hecho estirar un poquito la boca. Tanto es así que el pobre padre, por hacer un último intento y sin saber ya qué probar, ordenó que se construyese una fuente de aceite frente a las puertas del palacio, con miras a que las gentes que por aquella calle pululaban como hormigas, al ver el aceite manar y por evitar mancharse las ropas, se pusieran a saltar como grillos. O sea, el papá dijo, ya sé, voy a hacer una fuente ahí que esté salpicando aceite, entonces la gente va a pasar por ahí, y quedaba la fuente afuera de la recámara de la princesa. Diesen volteretas de cabras y corriesen como liebres, era lo que deseaba el padre, para que al resbalar y pingarse produjesen alguna situación que moviese a su hija a destornillarse de la risa. Acabada que fue la fuente, fíjense qué bonita forma de narrar, acabada que fue la fuente, y un día en que Sosa estaba a la ventana tan tiesa como salazón, apareció por casualidad una vieja que se puso a absorber el aceite con una esponja, que era muy pobrecita la viejecilla, entonces dijo, yo me llevo este aceite a mi casa, y a exprimirla enseguida en un cajarrón. Y mientras la vieja seguía de lo más atareada con su faena, un demonio de chiquillo, paje de la corte, arrojó una china, o sea, como una piedrita con una resortera, con tal puntería que dio de lleno en el jarrón y lo hizo añicos. O sea, la maldad del chiquillo. Sabiendo que la viejecilla estaba metiendo allí su aceite, ¡pum!, una resortera, pero aquí le dice china. La vieja, que no tenía pelos en la lengua, ni dejaba que nadie se le subiese a la chepa, volviéndose hacia el paje, y empezó a decirle, mocoso, pelagatos, guarroneón, lengüeta de clavicordio, descamisado, soga de ahorcado, mulo bastardo. ¿Qué más? Mis hermanos. Toma, ahora hasta las pulgas tienen tos. Anda, que te quedes patitieso, que a tu madre le den la mala nueva, que no llegues a ver el 1 de mayo. Anda, que te claven una lanza catalana, o mejor que te garroten para que no corra sangre. Que te caigan 1000 desgracias a toda vela, que se pierda tu simiente, bribón, sabandija, hijo de mujer del arte, ladrón. Ay. Mujer del arte. ¿Será lo que estoy pensando? Mujer del arte. Sí.
Ay, nosotros somos mujeres del arte aquí. Mi ¿En qué mamá. lenguaje ¿Estuvo escrito esto? En italiano. ¿En italiano? Ujú. La recopilación es toda italiana. Sí, porque él era un napolitano. Ah. Entonces el primer lenguaje fue italiano, dice. Y se me hace como muy latino, como muy, ¿verdad? Sí, pues sí. El mentecato y Sí. todo eso. Pero la primera traducción fue al inglés y yo me acuerdo que mi experiencia con este libro fue, antes de tenerlo, yo lo conocía porque había leído Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim y ahí mencionan este libro. Sí. Entonces, pues ahí voy que lo quería y nada que estaba en las librerías en ese entonces. Y vi que estaba en el internet en inglés. Entonces yo estaba dando clases en secundaria, en un colegio bilingüe. Y les dije a los muchachos que ese mes nuestro trabajo de español era traducir. Pero yo todavía no sabía lo que contaba. Hombre, cuando empezamos a traducir el Pentamerón, porque el chiste pues era traducirlo y ponerlo bien en español, era un trabajo muy interesante. La cosa es que cuando empezaron a aparecer todas las cosas que decían, y también era un inglés difícil, porque imagínate todos estos términos. Bueno, con decirles que el papá de uno de mis alumnos terminó regalándome el libro, porque sí lo trajo de España. Ahorita ya seguramente tenemos en México, pero en ese entonces él fue a España, se enteró de que la maestra estaba haciendo traducciones con los alumnos y dijo, decidió traerle la traducción. Sí lo hay ahorita ya aquí. Sí, ya te lo puedes encontrar en el Fondo de Cultura. Bueno. Buena pregunta, porque detectaste, ¿no?, que debe haber sido un lenguaje muy parecido al nuestro. El muchacho, que apenas tenía bozo y todavía menos discreción, oyendo esa regañina de padre y señor mío que le caía encima, quiso pagarle con la misma moneda y así le dijo: ¿por qué no cierras esa cloaca, abuela del diablo? Bruja, chupa sangre, ahoga niños, caga trapos, cara de Pedro. La vieja, cuando hubo oído estas novedades de su casa, montó en tal cólera que, perdiendo los estribos y saliendo disparada del estábulo, ¿se acuerdan quién está viendo todo eso? Sí. ¿Qué creen que va a pasar? Le entró tal risa que poco le faltó para caerse muerta. Por fin la princesa, que no reía, se muere de la risa. Pero oigan, a ver, ¿de qué se está riendo esta niña? No se rió de un actor, de un malabarista, no se rió de un payaso, de un bufón. ¿De quién se está riendo la niña? Ah, De una vieja que... que no ha de ser cualquier vieja. No ha de ser cualquier vieja. La vieja, al sentirse burlada, se irritó y, volviéndose hacia Sosa con cara de quitar el hipo, vean qué bonito, con cara de quitar el hipo, o sea, le dijo: anda, que jamás veas, ahí va la maldición, y con esto se va a iniciar que jamás veas ni la sombra de un marido si no consigues al príncipe de Camporotondo. O sea, nunca iba a ver la sombra de un marido si no conseguía al príncipe de Camporotongo. Pues hay que conseguir al príncipe de Camporotongo, ¿no? Estaría fácil conseguir al príncipe de Camporotongo, es bonita. No está casado el príncipe de Camporotongo. Vamos a ver cuál es la dificultad de este príncipe. Les quiero decir que este es un folk tema. Folk tema, como de folclórico. Folk tema quiere decir que es un tema recurrente que lo van a poder ver en muchos cuentos de hadas o hasta en mitos. Es decir, la maldición de alguien que te va a hacer iniciar un viaje iniciático. O sea, vas a tener una iniciación, algo que no eras vas a hacer. En este caso, fíjese, ella pues siempre estaba seria, por fin ríe, pero le va a caer encima la maldición de que no puede nunca ver la sombra de un marido si no consigue al príncipe del campo Camporotongo. Perdón, al príncipe de Camporotongo. Sosa oyó estas palabras y mandó llamar a la vieja, de la que quiso saber a cómo diera lugar si solamente le había insultado o si le había echado una maldición. O sea, así como: oye, a ver, ¿me dijiste tonta? ¿Es todo o me voy a quedar tonta? Porque bueno, la palabra maldición y bendición en realidad son súper poderosas. Maldición, un decir mal, y bendición, un decir bien. Y son muy poderosas
pero además también afectan al que las dicta y al que las recibe. También a nosotros, mal decir, pues nos enferma, también a nosotros. La vieja respondió: sabe que este príncipe que he nombrado es una espléndida criatura llamada Tadeo, quien por la maldición de un hada ha dado la última pincelada al cuadro de la vida. Está muerto. Entonces tiene que conseguir a este príncipe que está muerto. Como les decía, este es un folk tema. El que tengas que ir por algo, imposible. Un folk tema y un tema de la vida. ¿Cuántas veces no vamos por algo imposible? No sé, la sanación a veces. Es imposible que me cure de esto porque ya he probado todo. Entonces es como ir por el príncipe que está muerto. O sea, algo muy imposible. Y el cuento nos va a enseñar cómo hacerlo. Ha sido enterrado en un sepulcro situado al extremo de la ciudad. En este sepulcro hay un epitafio que dice que la mujer que con sus lágrimas llene en 3 días un cántaro que cuelga allí mismo de un gancho, lo hará resucitar y se convertirá en su mujer. Es decir, las lágrimas. ¿Cuánto hemos llorado por conseguir algo? A donde va es, pues tú estabas muy seria, bien, por fin te ríes, bien, ahora va la vida. Ahora vas a llorar. Vas a llenar, vas a llorar 3 días hasta llenar un cántaro que está ahí colgando cerca del epitafio del príncipe de Camporotongo. Y como es imposible que 2 ojos humanos orinen lo suficiente para llenar un cántaro de media fanega, pero ya no usen este lenguaje. Digo, está padre, hagamos algo nuevo, pero fijémonos cómo lo hizo. Y como es imposible que 2 ojos humanos orinen lo suficiente para llenar un cántaro de media fanega, a menos que se trate, según he oído decir, de esa tal Egeria, que en Roma se transformó en una fuente de lágrimas, yo, al verme burlada y vejada por vos, os he echado esta maldición, y al cielo imploro que salga como está mandado, para que reciba venganza por la afrenta que se me ha inferido. Dicho lo cual, se escurrió escaleras abajo por miedo a ganarse una paliza. Pues era la princesa. En ese preciso instante, Sosa empezó a rumiar y a masticar las palabras de la vieja. Un diablillo tentador se le metió en la cabeza, y después de girar una rueda de ideas, qué bonita la expresión, una rueda de ideas, y un molino de dudas. Todos los que escriben, oigan esto. Y después de girar una rueda de ideas y un molino de dudas en torno a ese suceso, al cabo arrastrada por el carro de esa pasión que nubla el juicio y hechiza el raciocinio del hombre, se apoderó de un puñado de escudos de las arcas de su padre, salió del palacio y tras largo caminar llegó por fin al castillo de un hada. Entonces lo primero es, se va a ir de casa. Y se va a llevar lo suficiente, va al tesoro de su padre y se lleva lo suficiente para sobrevivir. Entonces, toda iniciación implica una independencia. De repente es la independencia de los padres. El padre, si se fijan, siempre la estaba protegiendo. Le traía a los malabaristas, le traía a los payasos, le traía a los arlequines, le traía el circo. ¿Y qué pasaba? La niña no, o sea, no viene de lo que el otro haga por ti, no viene ni siquiera de lo que el padre haga por ti. Todas las que somos madres, o sea, ¿qué no haríamos por los hijos para que pudieran salir adelante de algo? ¿Qué no haríamos? ¿Cuántas somos aquí, mamás? Nada más tú y yo. Bueno, las demás que lo sepan. ¿Qué no haríamos por los hijos? No todo, pero no van a aprender. No van a aprender si no lo hacen ellos. O sea, así que yo le pongo un libro a mi hijo para que aprenda algo que él quiera, o mira, hace esto, o ve acá. No, si a él no le sale. Igualmente nosotros podemos ver hacia nuestros padres, cómo nuestros padres han querido orientar y realmente tampoco hemos hecho por lo que ellos han querido, sino por lo que nosotros hemos tenido que aprender. Pues bueno, ya deja el papá y... Yo creo que también ahí es dejar los miedos, ¿verdad? Sí, no crean que es tanto así como... no es literal, ¿verdad? Ajá. Puedes seguir con tu papá o con tu mamá,
Pero dejar es que no estás dependiendo ya. Porque si se fijan, de alguna forma cuando dice que va al tesoro y lleva algo del padre, pues implica que sí está necesitando algo del padre. No se puede ir nada más así. De todas formas fue y extrajo. Aquí dice robar, pero es bueno. ¿Qué puedes hacer si no tienes nada? Vas y tomas, porque tu padre no te va a dejar ir. Ahí. El padre no la iba a dejar ir. La iba a seguir protegiendo. Entonces tenía que ir y tomar para poder iniciar su camino. Iba a ir a buscar un hada. Una vez que le hubo abierto su corazón al hada, apiadada de tan hermosa muchacha, que bien podía caerse del caballo espoleada por su juventud y el ciego amor por algo desconocido, le dio una carta de recomendación para una hermana suya, también hada. Entonces la primera hada se compadece y le da una carta. En los cuentos de hadas nunca llegas directamente a la solución, pasas por una serie de pruebas y esas pruebas las empiezas a aterrizar en tu vida. No sé, ¿qué queríamos conseguir? ¿Y cuántas cosas tuvieron que pasar primero? No sé, querías tu libro, primero tuviste que ir a otros lados, escribirlo, luego llegas, creíste que ya, pues ahora resulta que no, que esperamos, ¿verdad? También ya estaba el libro y ahora no, hay que moverle. O sea, no es directo, el hada, ya, toma nena, ya está. ¿Qué aprendizaje podría tener esta princesita? Si llega con el hada y el hada le dice, ay sí, ahorita dio el hechizo, ahorita lo rompo, no te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué enseñanza puede tener ese personaje? O también así, por ejemplo, que dices del libro, ¿y qué más sigue? No sé. Exacto. No quiero saber. Exacto. Lo que me vayan diciendo. ¿Para qué? Camino, a pasito a pasito. Así. De hecho, así se goza. Ajá. Se goza cuando pasito a pasito. ¿Gozaste cuando fuiste a registrar? Ajá. ¿Gozaste cuando te dije todo junto? Bueno, también tú eres. Sí, cuando te digo todo junto. ¿Gozaste cuando te contacté con Mario? ¿Gozaste cuando te dije, a ver, tráemelo engargolado? Cuando te lo entregué con las correcciones. Es más, todo se va gozando cada uno de los pasos. En lo que quieran, ¿eh? Esto estamos hablando de un libro, pero en lo que quieran. Tu viaje a Francia. No se dio luego, ¿no? ¿Qué tantas cosas hiciste? Muchas. Pues, y cuando llegues allá vas a ver que, bueno, llegaste allá y todavía no has llegado. Apenas voy a empezar. Ajá. Sí. Entonces esta le va a dar una carta de recomendación, ¿no? Esta la recibió con mucho obsequio y a la mañana siguiente, cuando la noche manda publicar a las aves el bando en que promete una buena recompensa a quien le dé nuevas sobre una bandada de negras sombras extraviadas. Una metáfora larguísima, la repito. Una metáfora, o sea, es la noche, y fíjense cómo habla de la noche. Dice, cuando la noche, y pone con mayúscula noche, utilizando la posibilidad del escritor y del poeta de poner una mayúscula y que la palabra, que un sustantivo común se convierta en un nombre propio. Dice, cuando la noche manda publicar a las aves el bando en que promete una buena recompensa a quien le dé nuevas sobre una bandada de negras sombras extraviadas. Resumen, en la noche. Le entregó una espléndida nuez y le dijo, toma hija mía, cuídala bien y no la abras sino en instantes de apuro. La primera una carta, la segunda una nuez. Imaginen una nuez, ¿cómo son las nueces? Cuando las abrimos y queda la mitad. Cerebro. Es un cerebro. Desde los tiempos antiguos, o sea, tienen la capacidad, y no me digan que no conocían cerebros, o sea, con el montón de guerras que quedaban los cráneos partidos, seguro ya habían visto cerebros. Entonces, imagínense, están viendo en la naturaleza algo parecido a lo que tenemos acá adentro. Entonces, esta es la forma de contar los cuentos de hadas. Le va a dar una nuez, pero no la vas a abrir. O sea, ¿qué le da? No sé, ideas, pero no la vas a abrir hasta que sea necesario. Y le dijo, toma hija mía, cuida, eso ya. Y con otra carta de recomendación, ahora va otra carta, para una tercera hada. Llegada a la morada de esta tercera hada, después de un largo viaje, fue acogida con el mismo cariño. Las tres hadas le van entregando etapas de su proceso.
¿Cómo va? El mismo cariño, y a la mañana siguiente recibió otra carta para una cuarta hermana, y con la carta una castaña, y la misma advertencia que la anterior le había hecho con la nuez. Se pone una vez más en camino y por fin llega al castillo de la última hada, la cuarta, que le hizo 1000 mimos, y por la mañana cuando estaba a punto de marcharse le entregó una avellana. Entonces le dan una nuez, una castaña y una avellana. Vamos a analizar estos tres. Bueno, son frutas de por sí, perdón, son frutos, no son semillas. Le podemos llamar frutos secos. Frutos secos. Ajá. Tú eres experta, ¿verdad? Ah, tú tienes mucho que ver con ellos. Son tremendamente poderosos en cuanto a lo alimenticio. Sí. Tienen esa cáscara, las tres, ¿no? La castaña, la nuez y La avellana. y la avellana. Cáscara dura. Antioxidante. Un cráneo, ¿verdad? Todas son un cráneo duro. Y dentro del cráneo, el poder del fruto. Entonces le va a entregar 3. Son 4 hadas, pero acuérdense que la primera hada solo le entrega una carta, ¿no? Entonces ya tiene estos 3. ¿Quién llegó? Pepe. Rodrigo. ¿Eh? Rodrigo. Qué bien. Que sí, que ahorita va con su papá, pero ahorita viene. Y obviamente no se van a abrir hasta que tengan necesidad. Con estas 3 cosas, Osa lió el hato y recorrió tantos países y cruzó tantos ríos y bosques que pasados 7 años, ¿creyeron que era de allá? 7 años. Si nos dijeran que las cosas no son como, que la varita mágica no funciona así. Sí es varita mágica, sí hay magia en nuestra vida, pero no es ¡tun! Si nos dijeran que ese toque ¡tun! Lleva varios años para que se manifieste, tendríamos muchísimo más cuidado en esa varita mágica que es el lenguaje, porque muchas de las cosas que hemos dicho, 7 años, y la onda de nuestras palabras se va manifestando. Les Como conté el sonido de les los- conté ayer lo de que escribí de la maestra Milagros con el bastón. Estaba, ¿cómo? Dije yo, déjalo, borro. Antes de que lo publiquen, ¡ya! Vamos a borrarlo. Allí estaba, sin el cuidado de todo, de nuestras palabras, ya sea habladas o escritas. Entonces estos 7 años son muy importantes. Nos está diciendo el cuento, no es inmediatamente, no desesperes, no te desesperes, trabaja, sigue adelante, ahí traes tus poderes, pero los vas a usar cuando sea estrictamente necesario. Pero queremos ya, ¿verdad? Por supuesto que queremos ya. Todos queremos ya. ¿Cuántas veces no hemos ido a estas cuestiones como milagrosas y queremos salir y ya? Pero a A mí me veces pasó cuando se murió mi papá, yo vivía en Puerto Escondido con él y me vine a vivir acá a Guadalajara. Y dije, no, pues voy a regresar a Puerto cada mes y así, me tardé 5 años en regresar. Y pues ya regreso ahora sí, como cada año, ¿no? Pero Pero sí te me costaron tardé 5 años para poder Sí. regresar. 5. Y cuando yo decía que iba a regresar el siguiente mes, ¿no? No, era un proceso. Exacto. Cada quien sabe. era lo que yo decía también, como a mis 59 años, apenas estoy abriéndome, estoy viendo la de Sor Juana y estoy así. Y le digo a mi esposo y le digo a Robert también, le digo, ¿cómo es posible que a mi edad apenas esté en esto? Ajá. Y luego ya digo yo, pues Qué tranquila. bueno, qué Sí. bueno. Dije, tranquila, era tu tiempo. Es tu tiempo. Sí, Rose, es tu Sí. tiempo. Nada más, yo también estoy viendo la de Sor Juana. Nada más que, sí, al final de cada capítulo afortunadamente ponen basada en... Basada, no. Ajá, hay que, si les interesa, luego compren el libro de Octavio Paz. Octavio Paz no es como santo de mi devoción, pero el libro es bueno. ¿Así? Sí, es que él hace un estudio muy completo de Sor Juana, y lo que sucede es que en los conventos pues estaban todas las monjas encerradas y reprimidas, y las que no tenían el desfogue de que con un padrecito pues se daba el efecto gineceo, que es la atracción entre ellas, porque traían toda la inquietud, entonces se daba, era totalmente natural. Y tengo la sensación, no la he acabado, que no están permitiendo que el espectador sienta eso.
Sí. ¿Tú sí sientes eso? ¿Que es por eso? No, o sea, sí se está viendo eso, que por ejemplo Sor Juana con las virreinas, con sí, las dos. sí, pero digo, Y la es atracción como... femenina, o sea, que yo lo entiendo, que digo, pues ¿con quién más? Exactamente, exactamente. ¿Con quién más? ¿Con quién más todo lo que traían? Sí, los padres las tenían bloqueadas de todo contacto humano, inclusive. Entonces llegaba la virreina, que era la única que podía entrar ahí al convento, y la virreina venía con el mundo exterior, ¿no? O sea, la virreina, imagínate, ellas ahí, que no es que tuvieran a veces la vocación, no, ahí por X o Y ahí estaban. Y llegaban del mundo exterior con aquellos lujos, con aquella, pues dulzura de los que aparentemente son un poco más libres, porque tampoco es que fueran libres las virreinas. Pero bueno, volvamos. ¿Dónde íbamos? En los 7 años, ¿verdad? Los 7 años. Con estas 3 cosas lió el hato y recorrió tantos países y cruzó tantos ríos y bosques que pasados 7 años, justo cuando el sol, despertado por las trompetas de los grillos, qué bonito, ensilla su caballo para hacer las acostumbradas postas. Va de nuevo, porque así se las avienta. Todo el libro está lleno de estas metáforas. Dice, justo cuando el sol, despertado por las trompetas de los gallos, dije grillos, de los gallos, ensilla su caballo para hacer las acostumbradas postas. Fíjense cómo habla del sol, con las imágenes obviamente comunes para la época. Casi desfallecida, Sosa llegó a Camporotondo, donde antes de entrar en la ciudad descubrió un sepulcro de mármol a los pies de una fuente que, como se veía en una cárcel de Pórfido, lloraba lágrimas de cristal. Cogió pues el cántaro que de allí colgaba, o sea, ya llegó, por fin llegó, porque ella cuando salió de casa iba por eso. Nunca supo que iba a tardar 7 años, seguramente. Nunca supo que una hada la iba a mandar con otra, y así con otra, y así con otra, y que luego iba a cruzar bosques y ciudades. Pero había que hacerlo. Entonces ya llegó, ya está allí. Y ya está allí el epitafio y la jarrita. Cogió pues el cántaro que de allí colgaba y con él entre las piernas empezó a representar la comedia de los mellizos con la fuente y sin levantar en ningún momento la cabeza de la boca del cántaro, de forma que en menos de 2 días, o sea, la comedia de los mellizos, dice, comedia de Plauto. Sus protagonistas son 2 mellizos cuya extrema semejanza crea infinidad de situaciones equívocas y confusas. Entonces, pues era así como estar llorando por el recuerdo de esta comedia y estar llore, que te llore, que te llore, que te llore 2 días. Aquí les voy a contar un poco, aquí no lo voy a leer, quería que sintieran, sale, pero ahorita voy a contarlo, pero quería que sintieran cómo está escrito, ¿sí? ¿Lo sintieron? Y de repente sí voy a volver para puntualizar algunas cosas. Entonces ella estaba llore y llore, y acuérdense que eran 3 días y había que llenar ese cántaro. Y ella lo estaba llenando y de repente, bueno, necesitó ya recordar cosas tristes, empezó a recordar cosas tristes y así y así. Y estaba muy cansada, no sé si les ha pasado cuando lloran, que se cansan. Y que después de llorar, ¿quieres dormir? De hecho dicen que las lágrimas sacan todas nuestras toxinas, por eso es bueno llorar. Por eso cuando alguien te dice, no llores, no llores, no, déjala llorar, porque está sacando sus toxinas a través de, ¿sí, verdad, Eren? A través de las lágrimas, o sea, todo lo que te puede hacer daño, pues lo lloras y lo sacas. Y entonces, además las lágrimas tienen un poder como somnífero, como tranquilizante más bien, no somnífero, tranquilizante. Entonces, pues ella ya llevaba llorando más de 2 días, ya estaba a punto, le faltaban 3 lágrimas, 3 gotitas, tin, 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 para llenar el cántaro. Y se durmió. Pero bueno, no se preocupen, le queda un día. Eran pasados, estás hasta tensas, ¿verdad? Pero nada más. ¿Recuerdan ustedes lo que decía al principio? ¿Sí se acuerdan lo que les advirtió el inicio del libro? Que les iban a contar lo que pasaba cuando alguien a quien no correspondía algo se acercaba. Pues se acercó por allí una esclava muy guapachosa y muy corrientona. Por eso me gusta actuarlo. Y se acercó por allí ella toda frondosa, con los cabellos así, todos
en ese entonces, no solo en ese entonces, el cabello de la mujer también representa algo, fíjense. Cuando nos lo recogemos, ¿qué representa recogernos el cabello? Agarrar el cabello. Ajá. Las ideas. Las sostienes las ideas. Sí, la colita de caballo es como para que no te despeines. ¿Qué más? ¿Qué más pasa cuando el cabello no está así como? No, o sea, hablar de alguien que trae todo eso es una exuberancia, ¿no? Ajá. No necesariamente buena, las trae todas alborotadas. Bueno, nosotros podemos traer los cabellos si traemos bien las ideas. Pero ella llega y lee el epitafio, lee que cuando se llena ese cántaro con lágrimas va a despertar el príncipe Tadeo y se va a casar con la que haya llenado el cántaro. Pero nunca dice, o sea, No, sí, pues llegó ese poder. se puso a llorar 3 lágrimas. Ilegal. Tin, tin, tin. Y despierta el príncipe porque despierta el príncipe y pues estaba mandado que se iba a casar con la que lo despertara con. Entonces se va a tener que casar con esta, ¿cómo se llama? La esclava. Está como se dice, la novia del estudiante no es esposa del profesionista. Dice, aquí está lo de la esclava para que vean cómo le dice. Mientras una esclava con piernas de grillo que solía ir a la fuente a llenar un barril y sabía lo del epitafio, pues de él se hablaba en todas partes, cuando hubo visto que Sosa había llorado lo bastante como para formar 2 riachuelos, se mantuvo al acecho, estaba al acecho esperando que el cántaro estuviese bien lleno para arrebatarle luego el botín y dejarla con un puñado de moscas en la mano. Así, en cuanto la vio dormida, diestramente le quitó el cántaro del regazo y poniendo los ojos encima, con 4 estrujones los llenó hasta el borde como si despertase de un largo sueño. Se incorporó de aquel ataúd de piedra blanca y se abrazó a aquella masa de carne. Y llevándosela al punto a su palacio, con fiestas y juegos de luces maravillosos, la convirtió en su esposa. ¡Toin! Claro, en la vida no dices, ¿qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No? ¿No les ha pasado? Sí, pasa. sí. Pero sí, así pasa, dices, no, o sea, no. ¡Toin! El cuento de hadas es tan real, pero utiliza símbolos y metáforas porque nos está diciendo cosas que duelen, entonces no nos las puede decir directamente, nos las tiene que decir al inconsciente, las dice al inconsciente. Ahorita las estamos volviendo conscientes. Si yo les cuento el cuento nada más así, y no nos detenemos a estar reflexionando en los 7 años, en todo lo que pasa, en que la chica se va, en que va con 4 hadas, no con una, no empiezan ustedes a hacer conciencia de lo que está contando el cuento. Pues bueno, ya se casó con ella. Al despertarse Sosa y encontrar el cántaro vacío, y con el cántaro sus esperanzas, y descubrir el sepulcro abierto, se le encogió el corazón, tanto que poco le faltó para abrir los fardos del alma en la aduana de la muerte, o sea, para morirse. Al cabo, viendo que no había remedio para su desgracia, y que no podía quejarse nada más que de sus ojos por haber vigilado mal la ternera, de sus esperanzas, se encaminó a paso lento hacia la ciudad, donde, oyendo hablar de las fiestas del príncipe y de la clase de mujer que había tomado, comprendió al instante cómo había ocurrido todo y se dijo suspirando que 2 cosas negras habíanla dejado postrada sobre la desnuda tierra, el sueño y una esclava. Bueno, era un gran escritor. Sí. O sea, era un gran escritor, porque seguramente este cuento, bueno, igual se contaba así de jocoso, pero él ya lo está poniendo por escrito, está jugando con las metáforas, está haciendo reír también a los que se los cuenta, como a nosotros. No obstante, por hacer cuanto estaba en sus manos contra la muerte, de la que todo animal se defiende como mejor puede, arrendó una graciosa casa frente al palacio. Dijo, no, ya se casó, pues no, aquí no, esto no se va a quedar así. Entonces renta su casita enfrente del palacio y decide que pues va a estar vigilante, ¿sí? Va a estar vigilando. Y
¿Qué creen? Pues la esclava sale pronto embarazada. Pero dices, ¿qué no es un cuento de hadas? ¿Que no tiene que salir todo bien? ¿Que no? Claro que sí, pero la vida nunca te ha dicho que va a salir bien en una semana, que va a salir bien en un mes, que va a salir bien en un año. Va saliendo bien en ciclos. La vida va saliendo bien en ciclos. Ya no salió bien alguna cosa en un ciclo y luego va a venir otro. En ciclos. Y que esos ciclos pueden ser anuales, o pueden ser de varios años, o no sé, décadas, o inclusive si nos vamos a la cuestión de la reencarnación, vidas. No sabemos. No sabemos cuántos ciclos necesite algo de lo que vamos a aprender. Por lo pronto ella, dense cuenta, ella tenía que aprender a reír. ¿Sí se fijan? Ella estaba muy seria. Y la comparan con un Heráclito, o sea, con un filósofo. Y era una princesita, una jovencita, y no reía. Entonces, todo su aprendizaje para reír. Pero con esto que se va a reír. Con esto ya no reír. Todavía no llegaba su hora. Con esto que se va a reír. Bueno. A ver cómo les cuento. Pues ella, la pequeña Sosa, estaba siempre al acecho de Tadeo, del príncipe, y se ponía en la ventanita, y el príncipe entonces de lejos la vio y hubo algo, no sé si serían las muchas lágrimas que había llorado ella en aquel cántaro que finalmente lo despertó, pero la sensación del príncipe al ver a aquella chica en la ventana de enfrente fue una sensación muy especial. Y eso es porque a veces no sabemos por qué, pero hay algo que nos mueve, hay un imán en alguien que nos jala y no sabemos pues si son ese montón de lágrimas lloradas en el cántaro de nuestro destino. Sí, alguien las lloró y eran para nosotros y nosotros, ay, sentí cómo movió eso, pues a todos nos ha pasado. La cuestión es que la esclava se da cuenta y dice, ah, no, ¿cómo? Y como estaba embarazada, decide que va a tener algunos antojos. Y sí va a tener Ay, antojos. no. Ahí voy. Y entre los antojos, a ver, todavía amenazó, si se ventana, no la... ya. La esclava se dio cuenta de que estaba en la ventana y armó un jaleo de 1000 demonios y encinta como estaba de Tadeo, amenazó a su marido con estas palabras: si de ventana no largar, yo puñetazo en barriga dar. Y Georgetielo matar. O sea, estaba embarazada y entonces le dice al marido: si de ventana no largar, yo le pego a la barriga. Oye, esto es muy drástico, definitivamente les recuerdo que esto no era para niños, o bueno, para los niños de medievo sí, ¿verdad? Pero los niños de nacimiento también, porque veían muchas cosas. Pero imagínate, si de ventana no largar, yo, Giorgiotelo, ya sabía cómo se iba a llamar el niño, Giorgiotelo, golpear barriga y Giorgiotelo matar. Entonces el otro, pues así como, claro que me retiro de la ventana, por supuesto que ya que yo no. ¿Qué quiere decir? Bueno, entramos al círculo de la violencia. O sea, aquí ya nos está diciendo el cuento que estamos en el círculo de la violencia. Pues esto es definitivamente violento. Entonces nosotros, el príncipe, pues el príncipe en este caso, ya no está actuando libremente. El círculo de la violencia lo está alejando de esa ventana donde él se sentía atraído hacia aquella otra ventana donde estaba Sosa, que es su destino. Es un poco nuestra alma, muchas veces es retirada mediante la violencia del camino por donde debe seguir nuestra alma. Nos retiran mediante la violencia cualquiera que sea, física, emocional o emocional. La vida misma pues es violenta. Obviamente Tadeo, que le tenía apego a su prole, temblando como un junco y para no causarle ningún disgusto, se desprendió como el alma del cuerpo de la vista de Sosa. Y Sosa, al ver que desaparecía también ese mínimo consuelo de sus ya escasas esperanzas, e ignorando qué hacer en ese momento de apuro, ahora sí ya, ¿qué hace? ¿Se acuerdan que por ahí tiene?
¿Qué tiene? Tiene 3 regalitos que le dijeron que los iba a tener que usar en el momento oportuno, en un caso de emergencia. Y ella siente en este momento que esta es la emergencia. Entonces sabemos en qué momento, y viene la idea. Entonces primero abre la nuececita y van a ver, les quiero contar lo que aparece. Se acercó a los regalos de las hadas, abrió pues la nuez y de esta salió un enanito del tamaño de un muñeco. La figurilla más graciosa jamás vista en el mundo, que trepando al punto a la ventana se puso a cantar con tantos trinos, gorjeos y jijeos que parecía un compadre rubio. Era mejor que Pecillo y dejaba atrás a Ciego de Potenza. Si quieren les digo algo así como que dejaba atrás a Pavarotti y al rey de los pájaros. Pues para que entiendan que están hablando de personajes conocidos de la época. O sea, de casualidad la esclava lo vio y oyó, y quedando tan prendada de él, pues ya saben que tiene antojo. Entonces fue con Tadeo y le dijo: si no traer ese diablillo que cantar, yo puñetazos en barriga dar, y a Yoyotelo matar. ¡Qué berrinchuda! Ajá. Me encanta. El príncipe, que se había dejado poner la brida a la mora, enseguida mandó preguntar a Sosa si se lo quería vender, y ella le respondió que no era un mercader, pero que se lo entregaba gustosa si lo aceptaba como un obsequio. O sea, no te lo voy a vender, te lo voy a dar. Tadeo, cuyo único deseo era complacer a su mujer para que llevara a feliz término el parto, aceptó su ofrecimiento. Mas al cabo de 4 días, Sosa abrió la castaña y salió una gallina con 12 polluelos de oro, y la esclava, nada más verla, otra vez los antojos, en la misma ventana fue asaltada por el deseo irrefrenable. Y así que llamó a Tadeo y, señalando esa cosa tan bonita, le dijo, si eres esa gallina no pillar, yo puñetazos en barriga dar y a Yoyotelo matar. Y Tadeo, que se dejaba doblegar y llevar como un dominguillo por esa perra, así dice. ¡Qué actual el chico! ¡Qué actual! Sí. Envió un nuevo emisario a Sosa con el recado de que le pidiese. Siempre son emisarios. Siempre manda un emisario, con el recado de que le pidiese cuánto se le antojase a cambio de tan formidable gallinita. Pero de ella obtuvo la misma respuesta de antes, la de que se le aceptase como un obsequio, pues no hacía sino perder su tiempo hablándole de ventas, nada de ventas. A ver, no sé si captan qué está pasando al dar obsequio. ¿Qué pasa cuando doy el obsequio? Cuando vendo, ¿qué hay cuando vendo? Retribución. Te doy, me das. Entonces, ahí está, ya, quedamos en paz. Pero ¿qué pasa si ella está obsequiando eso? No esperan nada. Hay una energía, y hay una energía que tiene que devolverle a ella, porque son cosas hermosas las que está dando, y dice, nada va. Quiere decir que energéticamente hay algo que tiene que volver a ti, que a veces no entendemos eso. O sea, toma, y no sabemos recibir también a veces, y a veces tenemos que saber recibir para que esa persona de algún lado le llegue la retribución. Queremos mucho a alguien y toma, no, me acaba de pasar algo y después de que me pasó, me vino un llanto, no sé de qué era, no era de sufrimiento, era como de, estaba yo conmovida. Ya ven que ando ahorita con mi bastón, y entonces le abrí el del agua, y ya entró el señor del agua, me vio con el bastón, y pues ahí le dije, no, pues es que me duele mucho la pierna. Señora, venían 2, le dijo al otro, tráeme la pomada que traigo ahí en el carro, en la camioneta, perdón, del agua. Tráeme la pomada que traigo ahí en la camioneta. Ya va el otro, me trae la pomada, y entonces me la da. Le digo, ¡ay! Y él me había estado contando que no tenía dinero para ir a hacerse su chequeo. Y pues me da la pomada, y yo digo, no, pues tome, ¿cuánto es? No, señora, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y yo pues quería darle. No, y me hizo así. No, ya se fue, y me quedé. Y dije, sí, o sea, ¿por qué yo quería darle? Si él estaba dando, y quién sabe qué energía iba a llegar a él por aquel gesto. Era su pomada porque a él también le dolía la pierna. Se la habían dado a él porque a él también le dolía la pierna, y él me la estaba dando. ¡Wow! Y yo estaba queriendo, le estaban negando la posibilidad de que viniera todo ese, todos esos dones que pueden venir cuando entregas algo. Entonces aquí fíjense cómo ella dice, nada, de vender, nada. ¿Sí? Bueno, obviamente ya saben que todavía tiene,
Pero la cosa es ver al príncipe. Pero pasados unos días más, Sosa abrió la avellana, de la que salió una muñeca que hilaba oro, cosa realmente tan portentosa que no bien fue colocada en la misma ventana y vista por la esclava. Esta volvió a llamar a Tadeo y, como siempre, si muñeca no comprar, yo puñetazos en barrigadar y a Giorgiotelo matar. Y Tadeo, que se dejaba manejar como una rueca y llevar de los cabezones por la arrogancia de la esclava, por la que se había dejado montar, sin arrestos ya para enviar a nadie a pedirle la muñeca a Sosa, optó por ir personalmente. Al venirle a las mientes los dichos: no hay mejor mensajero que uno mismo. Quien quiera vaya y quien no quiera mande. Fíjense qué bonito. Quien quiera vaya, quien no quiera mande. O mande, quien vaya. Es como, no sé, cuando a los hijos les dices: ¿Cómo dice? quien quiera, Ajá. quien quiera vaya y quien no quiera mande. O sea, estás en la cocina: hijo, y el hijo nunca hace nada. Hijo, ¿me traes Si tu esto? hijo es Mario, lamentablemente sí, ahí anda. En lugar de estar haciendo sus cosas, ahí anda, de De arriba hecho, para abajo. también Sebas, Ah. también Sebas. Pero tengo otros dos, de manera que puedo decirte que... Sí, también Sebas. ¡Hijo! Ahí va. Te pareces a Sebas. No, y también... Bueno, pero es un decir como... Va por el lado de... ¿por qué no vas tú? O sea, ¿por qué va el otro? ¿Verdad? ¿Por qué no vas tú por eso? Bueno, está padre. Quien quiera vaya y quien no quiera mande. Y quien tenga ganas de comer pescado ha de mojarse la cola. Así, después de que le hubo rogado durante largo rato que le perdonase su condescendencia a los antojos de una mujer embarazada, o sea, ya estaba Tadeo: discúlpame, pues es que a Sosa le gusta, ¿no? Sosa, que estaba embelesada ante el motivo de todos sus avatares, se contuvo y se dejó rogar una y otra vez al objeto de retener los remos y gozar más tiempo de la visita de su señor, que le había sido robado por una horripilante esclava. Y por fin, al igual que había hecho con las otras cosas, le entregó la muñeca, aunque no sin pedirle antes a esa cosilla de barro, a la muñeca, que insuflase en el pecho de la esclava un nuevo antojo, el antojo de escuchar cuentos. ¿Ya van viendo para dónde va? Recuerden que esta es la narración marco. Entonces ahora esta muñequita va a llegar. Tadeo, que se vio con la muñeca en su poder sin haber desembolsado un solo real, quedó asombrado de tanta generosidad y le ofreció su hacienda y su vida como compensación a todos sus favores. Y de regreso en el palacio entregó la muñeca a su mujer, quien nada más ponérsela en el regazo para solazarse, pareció amor en forma de ascanio abrazado por Dido, pues así le prendió fuego en el corazón y le invadió un deseo tan ardiente de escuchar cuentos que, incapaz de resistirse y sin tocarse la boca por miedo a que se le saliese un hijo parlanchín, llamó a su marido y le dijo: si no venir gente y cuentos contar, yo puñetazos en barriga dar y a Giorgiotelo matar. Tadeo, por desembarazarse de este engorro, mandó publicar un bando, que todas las mujeres del país acudieran a su presencia en un día fijado, y ese día, al despuntar de la estrella Diana, que despierta al alba, para que tenga preparados los caminos por los que ha de pasear el sol, se reunieron todas en el lugar convenido. Son mujeres. Aparte, el Pentamerón tiene algo. No son juglares, son mujeres. Las que van a contar el Pentamerón lo van a contar las mujeres. Claro que los cuentos va a haber de todo. Pero Tadeo no consideró oportuno retener a toda esa chusma, solo por un capricho de su mujer, porque eran muchas. Amén de que le producía sofoco ver tal gentío. Y así seleccionó solamente a 10, las mejores de la ciudad, aquellas que le parecieron más duchas y charlatanas, y que fueron Cesa la patoja, Seca la chueca, Meneca la papuda, Toya la nariguda, Popa la gibosa, Antonella la cachazuda, Ciulla la jetona, Paola la visca, Simontela la tiñosa y Iacoba la perdularia. Y una vez que fueron apuntadas en un papel
y las demás despedidas, ellas y la esclava se levantaron de debajo del baldaquín y se dirigieron despacio a un jardín del palacio, cuyas frondosas ramas formaban tal maraña que el sol no podía atravesarlas con las haces de sus rayos. Y cuando se hubieron sentado bajo una pérgola cubierta por una parra de uva, de cuyo centro manaba una gran fuente, maestra que era de la escuela de cortesanos, pues a diario les enseñaba a chismorrear la fuente. Era la maestra de los cortesanos porque era muy chismosa. Tadeo habló así: no hay cosa más sabrosa en el mundo, estimadas damas mías, que oír el relato de hechos acaecidos a otros. Y no sin razón aquel gran filósofo dijo que la felicidad última del hombre es la de escuchar cuentos placenteros, ya que oyendo cosas amables, los afanes se esfuman, las ideas molestas se ahuyentan y la vida se prolonga. Así vemos, impulsados por ese mismo deseo, a los artesanos abandonar sus talleres, a los mercaderes sus tiendas, a los abogados sus pleitos, a los negociantes sus asuntos, e ir boquiabiertos por barberías y mentideros en busca de noticias falsas, crónicas ficticias y gacetas de aire. Qué bonito, gacetas de aire. He pues de disculpar a mi mujer por este melancólico antojo de escuchar cuentos que se le ha metido en la cabeza, y si os place dar en el blanco de los deseos de mi princesa y satisfacer plenamente los míos, acceded durante los 4 o 5 días que aún le restan para descargar la panza, a relatar al día cada una un cuento de aquellos que las viejas suelen contar para regocijo de los más pequeños. Os reuniréis siempre en este lugar, donde primero se comerá y enseguida se dará inicio a las pláticas, para concluir la jornada con una égloga que se encargará de recitar algunos de nuestros criados. Y así transcurriremos alegremente la vida, y pobre del que muere. O sea, no se muera, no va a estar bueno. No se muera. ¿Qué expresiones? Concluidas estas palabras, todas aceptaron con una inclinación de cabeza el mandato de Tadeo, y dispuestas que fueron las mesas y servidas las viandas, pusiéronse a comer hasta que una vez que terminaron de manducar, con un gesto el príncipe pidió a Cesa la patoja que rompiera el fuego. Y Cesa, después de hacer una larga reverencia al príncipe y a su mujer, empezó a hablar así. Entonces son, ¿cuántos dijo? 10. Y cada una, ¿cuántos días faltan para que se...? 4 o 5. 5. Entonces van a contar 50 cuentos. Y por eso se llama Pentamerón. Penta. De 5. Pentamerón, 50 cuentos. Y son 50 cuentos, creo. Sí, ¿qué cuento? Ya investigué ahorita. A ver. En la película son solo 3. Claro, no pueden hacer esto, Sí. es un mundo. ¿Y cuáles son los que eligieron? La pulga, Ah, buenísimo. la anciana desollada También me encanta. y la reina. La reina, ¿cuál es el de la reina? Era la imagen en la que estaba comiendo el corazón, así que tiene algo que ver con quiero un hijo, Ajá. y para tener un hijo el Tengo que marido comer el tiene- corazón. Ajá. Eso no me acuerdo bien. A ver, te lo busco, pero ay, el de la vieja desollada igual ahorita se los cuento. Sí, sí me acuerdo que de la película me acuerdo que fue el que más me dejó así. El de la vieja desollada y ay, hay que ver esa película, aunque esté. Sí. Pues está en internet, está en línea. Sí, no tuve tiempo, pero... ¿Y así se llama así? El cuento de los cuentos. Opiniones, preguntas. Ahorita todavía no acaba, pero porque van a decir, ¿y qué onda? Sí les voy a dar, me voy a saltar hasta el final, por supuesto, para darles el fin de este cuento. Pero quiero que vean cómo los cuentos, pues en realidad vienen enmarcados por la narración. Esta primera, que es el despertar el deseo de los cuentos. Opiniones. Ahorita es momento de que pregunten, comenten, vayan al baño o lo que sea. Es el intermedio. ¿Qué tal? ¿Cuál es la impresión de estar escuchando estos cuentos así? ¿Qué sienten? Bueno, sienten, lo primero es como, les gusta que les cuenten cuentos, ¿no? Sí, efectivamente. Al final, entre las que están contando los cuentos, ella se va a colar.
Ella va a ser la última que va a contar el princesa. último cuento, sí. Ella va a contar el último cuento y el último cuento es un cuento espejo de lo que pasó. Es un cuento que va a espejear a la mujer. Y entonces, a ver. Dice, todos siguieron con los oídos aguzados el cuento de Simontela. Y unos alabaron el saber con el que lo había contado y otros murmuraron juzgándola de poco juicio, pues no debía en presencia de una princesa esclava manifestar los vituperios de una semejante a ella. Y decían que hubiera podido poner en gran peligro el juego, ¿sí? O sea, porque pues, la espejeó. Pero Lucía hizo realmente de Lucía, contoneándose entera mientras... aquí no sé por qué dice Lucía y dice como nombre, debe ser algún dicho de... Esto es, se puso a bailar la Lucía. Es un baile, ¿no? Pero Lucía hizo realmente de Lucía, contoneándose entera mientras se contaba este cuento, que por la... se llamaba Lucía la esclava, que por las convulsiones del cuerpo cupo conjeturar la borrasca que tenía en el corazón. O sea, estaba reconociéndose. Sí. Habiendo visto en el cuento sobre otra esclava el retrato exacto de sus bajezas. Y habría hecho parar al momento la plática, pero en parte porque no podía privarse de los cuentos. Tal era el fuego que le había metido en el cuerpo la muñequita, al modo en que los tarántulos no pueden abstenerse de los sonidos. Los tarantulados no pueden abstenerse de los sonidos. Este también es algo que entonces sabían. Dice, a los que muerde la tarántula causa diversos accidentes y cúrase al son de instrumentos. Bueno, lo que quería decir es que era un deseo que ella tenía y ese deseo la iba a perjudicar. Entonces no podía decir basta aunque se estuviera viendo reflejada. Dice, y habría hecho parar al momento la plática, pero en parte porque no... En parte para no dar a Tadeo motivo de sospechas, se tragó esa yema de huevo con el designio de vengarse bien en el tiempo y en el lugar debidos. O sea, bueno, ahí está. Pero Tadeo, al que le había caído en gracia este pasatiempo, le indicó a Sosa que dijese la suya. Y Sosa, tras pedir su venia, dijo, la verdad, señor príncipe, ha sido siempre madre del... la verdad, señor príncipe, ha sido siempre madre del odio. Sí, cuando dices la verdad, pues hay quien te va a odiar. Y por ello no quisiera que por acatar vuestro mandato se ofendiese ninguna de las personas aquí presentes. Pues no estando yo habituada a tramar engaños ni a urdir fábulas, me veo obligada así por la naturaleza como por el azar a contar la verdad. Y si bien dice el proverbio, mear claro y dar una higa al médico, sabiendo que la verdad no es bien recibida en presencia de los príncipes, me da miedo contar cosas que os puedan enfurecer. Ya el cuento había sido claro, pero ahora había que decirlo. O sea, a veces las cosas son claras, pero luego tienes que decirlas. Di lo que quieras, respondió Tadeo, que de tu bonita boca no pueden salir más que esas cosas azucaradas y dulces. Esas palabras fueron como puñaladas en el corazón de la esclava, y de ello habría dado señales si las caras negras fuesen como las blancas libros del alma, y habría apagado un dedo de la mano para quedarse ayuna de aquellos cuentos, porque ahora tenía el corazón más negro que la cara, y temiendo que el último cuento hubiese sido primero anuncio y después infortunio, porque en mi cuento no le iba nada bien, por el color de la mañana comprendió que sería un mal día. Pero Sosa, entre tanto, había empezado a encantar a los circunstantes con la dulzura de sus palabras, contando de principio a fin todos sus avatares, principiando por la natural melancolía suya, infeliz augurio de aquello que debía pasar. Se empezó a contar su vida desde que estaba seria, pues había arrastrado desde la cuna la amarga raíz de todas las desventuras, que valiéndose del grifo de una risa forzada, la habían forzado a derramar todas esas lágrimas. Siguió luego con la maldición de la vieja, con su peregrinaje repleto de angustias, con su llegada a la fuente, con su llanto incontenible y con el sueño traidor causa de su ruina. La esclava, oyéndola explayarse y seguir y viendo la barca mal encaminada, gritó: «¡Callar, tapar bocas, y no puñetazos en barriga dar, y a Giorgiotelo matar!».
Tadeo, que acababa de abrir los ojos, perdió la flema y quitándose la máscara y arrojándola al suelo dijo: déjala contar hasta el final y deja de dar la pasta con tu yoyotelo, y al fin y al cabo no me has encontrado solo. Además, como me suba la mostaza, sabes que más te valdría haber sido aplastada por una rueda de carro. Y mandando a Sosa que continuase a despecho de la mujer, ella, que no esperaba sino su señal, siguió contando cómo había hallado el ánfora rota y cómo la había engañado la esclava para arrancarle de las manos su buena suerte. Y mientras así hablaba, rompió a llorar con tal fuerza que ninguna de las personas ahí presentes se libró del dolor. Tadeo, por las lágrimas de Sosa y el silencio de la esclava que había enmudecido, comprendió y pescó la verdad del asunto, y dándole a Lucía una jabonadura, es la esclava, mucho peor que la que se le puede dar a un asno. Esto viene rudo, ¿eh? Y tras hacerle confesar con su propia boca la traición, dio al momento orden de que la enterrasen viva. Ahorita explico esto, ¿eh? Y con la cabeza fuera, a fin de que su muerte resultase más penosa. Y abrazando a Sosa, hizo que la honrasen como a princesa y esposa suya, y luego mandó recado al rey de Vallepelosa para que fuese a la fiesta, pues que es el papá de la princesa. Y así, con esas nuevas nupcias, terminó la grandeza de la esclava y el pasatiempo de los cuentos. Que buen provecho nos den y salud, pues yo los he seguido paso a paso con una cucharita de miel. Vamos a ver acerca de la esclava, ¿no? ¿Qué pasó allí? Porque eso es muy rudo. ¿Sí? Sí es rudo, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo podríamos explicar en el mundo simbólico? Que es una jabonadura. Ah, golpes. Te voy a dar una jabonadura. Son traducciones muy... Seguro hay muchas palabras ahí extremas, ¿no? En la traducción. Pero te voy a pegar, te voy a regañar. Bien. ¿Cómo la enterró? La enterró viva, con la cabeza de fuera, con la cabeza por fuera. Vertical. Vertical, la cabeza de fuera. Entonces Viva. es como una semilla, porque tiene dentro el fruto, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Pero a la vez sofocada, porque... La cabeza de fuera. Sí, pero de todos modos, o sea, apretando aquí. O sea, yo No me se vayan a lo imaginé eso. literal, no se vayan a lo ¿No? literal, no Ujú. se vayan a la literalidad, sino a lo simbólico. Bueno, obviamente que ella estaba adueñándose de algo que no era suyo, ¿sí? No podía tener ella un final feliz. Si ella se adueña de algo que no es suyo, ella no puede tener un final feliz, ¿sí? A ver, muévale lo simbólico. Como las hermanastras de Cenicienta que tienen que mutilarse para... Las hermanastras de Cenicienta se mutilan, las mutila la mamá. Ajá. Ajá, y es lo mismo, pues tampoco Es lo puede- mismo. Tampoco quiere decir que haya sido así. Ujú. Sí, porque ella lo chantajeaba a él con el hijo. ¿Y el hijo dónde quedó? Y él dijo, pues, eso es lo que yo estoy pensando. Sí, Algo Sí, así como... Ah, perdón. no, sí. Algo así como piel de foca tal vez. El hijo es solamente como Eh. el aprendizaje del hijo simbólico. Muy bien, ahí vas, eso, suéltalo. Y ahorita lo... Sí, pues... ajá, ya viene a representar nada más la moraleja o la lección que le queda. Pues que nos tiene que quedar a nosotros al momento de escucharlo. Ajá. ¿No? Hay que recordar que todos los personajes están dentro de nosotros. Aquí van a empezar a entender. No es que yo soy Sosa o yo soy el príncipe y el malo de mi vida es la esclava. No. Esclava. Es decir, esclava implica esclavitud, ataduras, violencia. La esclava es la que ejercía violencia, la que amenazaba, la que manipulaba, la que engañaba. O sea, la esclava representa esa parte dentro de nosotros, todo lo negativo. La manipulación, cuando vamos por algo que no nos pertenece, pero eso nos gustó, eso queremos, sí somos así. ¿Sí? Ya van viendo que no. La esclava es el ego, porque el ego nos esclaviza a la apariencia, al dinero, a todo lo que nos esclaviza, todo lo que nos esclaviza. Entonces la esclava es esa esclavitud que tenemos. Y bueno, obviamente
La esclava se casó con Tadeo. O sea, hemos efectuado dentro de nosotros un matrimonio con el ego. ¿Sí? ¿Sí que lo hemos hecho? ¿O por qué tenemos un acta de nacimiento? ¿O por qué tenemos una cuenta de banco? ¿O por qué registramos nuestros libros para que nadie nos vaya a robar? Este no es mío, porque no. O sea, ¿o por qué? Y bueno, es natural, no estoy diciendo que sea malo, ¿sale? Estoy diciendo que hay un matrimonio nuestro con el ego simplemente por el hecho de estar aquí. Nada más por estar aquí. Nos hemos matrimoniado con esa parte oscura. Y esa parte oscura siempre está amenazando que va a matar su fruto. Pero no es el fruto del alma. Entonces, el hecho de enterrarla con la cabeza de fuera es que hay que enterrar al ego, pero hay que dejar la parte del ego que todavía necesitamos. No la enterró totalmente porque dice, ay, la dejó con la cabeza de fuera para que sufriera más. Pues no sé si realmente sufría más. Pues simplemente no moría. Ajá, no tiene lógica, ¿verdad? Entonces está allí, el fruto va a estar ahí abajo como semilla. Porque de alguna forma hay un fruto de aquella experiencia. Sí va a haber un fruto de aquella experiencia, pero va a ser una semilla, van a ser, y ese fruto pues va a ser, porque ahí está dentro de la mamá, ya estaba a punto de dar a luz, ¿no?